les decía que vamos a empezar a trabajar con los temas del cuestionario 4, que son dos. Uno son las tablas de contingencia. Sí, Sí, que en realidad es un poquitín de tablas de contingencia, porque es un tema que ya hemos visto en fundamentos de estadística, y las tablas de contingencia las usamos para hacer un test de independencia que se llama chi cuadrado. Y el otro tema es ANOVA, que es el análisis de la varianza, que bueno, ya más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Cuando acabemos esto. Las tablas de contingencia son tablas que se usan para analizar la relación entre dos variables cualitativas, en las que llamamos también categóricas o factor o de nivel o sí, tienen varios nombres. Recomander la llama factor. Cada categoría es excluyente y si un individuo pertenece a un grupo, no pertenece al otro, ¿sí? En cada una de las categorías. Puede ser que tenga más categorías. Y aquí, por ejemplo, el género ahora ya queda medio de modé, ¿no? Medio obsoleto decir masculino o femenino porque otros dicen no binario, otros, sí, podrían ser ahora tres categorías. ¿Qué más? Bueno, en una tabla de contingencia hablamos de filas y de columnas y en las filas vamos a poner las categorías de una de las variables y en las columnas las categorías de otra de las variables, ¿sí? Da igual cuál ponga en cuál. Por ejemplo, en esta tabla, que es un ejemplito, dice queremos estudiar la relación entre el género, masculino o femenino, y la preferencia del tipo de agua con o sin gas, y recogemos los datos de una muestra de estudiantes y construimos la siguiente tabla. Si le preguntamos a cada persona encuestada el género y si le prefiere el agua sin gas o con gas. Y resulta que este conteo de esta encuesta tiene 200 participantes, ¿sí? Lo vemos aquí en esta que le llamo total general sí, o total, algo así. Tenemos 100 hombres y 100 mujeres. Y en las que prefieren sin gas tenemos 130 personas y que prefieren con gas 70 personas. Y dentro de esas, en cada celda, este 60 nos está representando los hombres o los masculinos que prefieren el agua sin gas. Aquí, por ejemplo, femenino con gas. ¿Sí? ¿Verdad que todo esto le suena un montón de otras veces que lo hemos visto? Entonces, en esta tabla decíamos que se usa para volcar los datos de sí, o confrontar dos variables o más, no, bueno, dos, perdón, son dos variables que pueden tener más de dos categorías cada una. Esta tabla se llama de 2 por 2. Tengo dos filas y dos columnas. Entonces, lo primero que nos preguntamos siempre, cuáles son las variables, ¿sí? Y si son cualitativas, si no, no se puede hacer esta tabla. Y estas dos variables son género y el tipo de agua. Bueno, yo le puse agua, sería tipo de agua, ¿no? Bueno, sí, agua, podemos poner. Las categorías son masculino y femenino y sin gas y con gas. Las filas están representadas, se representa el género y en las columnas el tipo de agua preferida. Cada celda muestra cuántos estudiantes pertenecen a esa combinación, ¿sí? Cuántas cumplen las dos condiciones a la vez o sí, las dos situaciones a la vez. Los marginales. A estos que están en negrita se los llama marginales, que representan la suma de las filas, ¿sí? De cada fila, y los marginales de columnas, que representan la suma de las columnas. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones teníamos, por ejemplo, 130, pero nos faltaban 70 y nos daban 60? Entonces decíamos 130 menos 60, 70, y completábamos la tabla. En esta ocasión nos han dado la tabla. Aquí les puse cositas de para qué usamos las tablas de contingencia, según estudiéis marketing o ADE, o bueno, las dos cosas a la vez en realidad. El administrar una empresa también tiene, ¿no?, que analizar el mercado, la segmentación de los clientes, ¿sí? Supongamos que quiero, no sé, promocionar la Vichy Catalán, que es un agua que con gas finito, y pues me interesa saber si voy a expandir o no el mercado a
latitudes. Si sé que la gente está prefiriendo el agua sin gas, por ahí tengo que ver si realmente voy a tener una cuota de mercado interesante. También segmentar el mercado, evaluar las campañas de marketing, ¿sí? Supongamos que hago una campaña de marketing para el agua con gas y luego y compara con esto y resulta que no ha mejorado o sí que ha mejorado, si ha funcionado la campaña o no ha funcionado. También la satisfacción de los clientes, análisis de riesgo, bla, 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 bla. ¿Sí? Luego lo pueden leer tranquilamente. ¿Para qué usamos las tablas de contingencia? Más allá de la visualización de los datos, las usamos para realizar este test que les comentaba, que se llama chi cuadrado. Esta letra que parece una X es la C griega, ¿sí? La C. Y supongo que esto, miren, la verdad que nunca me había preguntado, pero supongo que viene de contingencia, ¿sí? Pero me lo estoy inventando, realmente no lo sé. ¿Y para qué las usamos? Para ver si existe relación entre esas dos variables categóricas. Por ejemplo, si en el ejemplo anterior, si el género y el tipo de agua que prefiere la gente están asociadas, están vinculadas, hay relación o no hay relación. ¿Sí? Entonces, cuando haga un test de independencia, vamos a poner, igual que hacíamos antes, dos hipótesis. La hipótesis nula, que va a decir siempre, pero siempre, siempre, siempre que las dos variables son independientes o no están relacionadas o no hay asociación, ¿sí? Son todos en realidad todos sinónimos, ¿sí? Digo que no están relacionadas, que son independientes, que no están asociadas, estoy diciendo lo mismo. Y en la hipótesis alternativa vamos a plantear que las dos variables no son independientes, o vamos a decir que están asociadas o están relacionadas, o voy a decir que una sí que afecta la elección por ejemplo, el género sí que está afectando la elección de un tipo de agua o no. En realidad lo que estamos haciendo es comparar proporciones de una y de otra. ¿Qué más quería decirles de esto? Bueno, pues hacemos un test que se llama independencia o prueba H cuadrado, que nos va a decir si existe o no la relación estadísticamente significativa, porque por sí, pues mira, yo veo que los hombres prefieren con gas, sí, pero eso es que me haya dado puntualmente mi estudio, pero esa relación ¿es significativa estadísticamente o puede deberse al azar? ¿Sí? En esta prueba, miren, dice esta prueba nos diría si la diferencia en las preferencias del tipo de agua entre hombres y mujeres es lo suficientemente grande como para no ser atribuibles al azar. ¿Sí? Que justo me encontré con gente que prefiere de un tipo o de otro. En las tablas de contingencia, nos aparecen las frecuencias absolutas, perdón, las frecuencias observadas, ¿sí? Que le pregunto a la gente y voy apuntando, ¿sí? En esta tabla que teníamos recién, quería ponerlo todo en una sola hoja y no me alcanzaba. En esta tabla fuimos apuntando lo que nos decía. Decía, hombre, iba poniendo palitos, ¿no? Recogiendo datos y después sumaba y decía 60, 40 me dijeron con gas, 70, 30, pero son frecuencias observadas. Entonces, siempre tenemos que calcular las frecuencias esperadas, que es si no hubiera relación, es decir, si la hipótesis nula fuera verdadera, si no hubiera ninguna relación entre o una relación que no es estadísticamente significativa. Pero vamos a suponer en la hipótesis nula, o sea, que la hipótesis nula es verdadera y que no hay asociación. Entonces vamos a calcular la frecuencia esperada para cada celda, ¿sí? De las que veíamos en la tabla recién. De esta manera vamos a multiplicar la fila de las sumas por la suma de las columnas. Esa es los que decíamos que son los marginales, dividido entre el total. Para cada fila vamos a hacer esto. ¿Sí? Es bastante trabajoso, por suerte lo hace recomendar. ¿Qué son las frecuencias esperadas? Lo que cabría esperar, digamos, si las variables fueran independientes. Y entonces al comparar las frecuencias esperadas con las observadas, que son los datos que decíamos que son los reales, los que recogimos, vamos a determinar si existe una relación o una diferencia significativa, perdón, una diferencia, no una relación significativa, que me va a sugerir la asociación o no de las variables. ¿Sí? Y para esto vamos a calcular un estadístico
que se llama chi cuadrado. Aquí la fórmula es horrorosa, pero en realidad es fácil, es trabajosa, pero fácil. Aquí. Entonces, ¿cómo se calcula? Para cada celda vamos a hacer frecuencias observadas menos frecuencias esperadas elevadas al cuadrado dividido entre las frecuencias esperadas. Y esto nos va a dar un número que este numerito sigue una distribución chi cuadrado con los grados de libertad que salgan de hacer la cantidad de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1. Y también lo vamos a comparar con un valor crítico. O sea, los test al final siempre son lo mismo. ¿Sí? Calculo el estadístico de contraste y lo comparo con el valor crítico. El valor crítico tiene que ver con el alfa que me den de significación. ¿Sí? Pero solo que en chi cuadrado el alfa está en una cola siempre, en la cola derecha. ¿Te acuerdas que habíamos visto la distribución chi cuadrado que era en la colita siempre hacia la derecha? Bueno, se calcula el valor crítico, pero todo esto es que realmente lo hacemos con el Recomander, no lo hacemos nunca a mano, porque es sumamente trabajoso. Y la regla de decisión, como siempre, si el estadístico de contraste es menor que el valor crítico, no rechazamos H sub 0, en realidad casi siempre lo hacemos con el p-valor, nunca lo hacemos comparando esto. Y un caso especial es que cuando las frecuencias esperadas son demasiado bajas, le decimos menor, demasiado bajas a cuando son menores que 5, incluso menores que 1, si la tabla es de 2 por 2, puede ser que chi cuadrado, la distribución chi cuadrado no nos sirva. ¿Sí? Y esto es la teoría, ya ven que es un pim pam de teoría de la clase de hoy, que es lo de tablas de contingencia y test de independencia chi cuadrado.